Nosotros somos el grupo 2, compuesto por Iñaki González Casartelli, Nicolás García y Garza y Santiago Calderón. Y este es nuestro video para el Checkpoint 2 del informe de comunicación. Bueno, para comenzar con nuestra presentación, nos gustaría ir a lo que es el inicio de todo, a lo que son las bases, que es lo que arrancó todo, que es la pregunta de investigación, que en nuestro caso es la siguiente. ¿Cómo se transforma un crucero para evitar el desperdicio de comida? Ahora, nosotros para este proyecto desarrollamos y pensamos restricciones y criterios. Por ejemplo, la duración del proyecto tiene como restricción que tiene que durar 2 años como máximo y como criterio que cuanto antes funcione mejor. Y otras cosas como por ejemplo la sostenibilidad del proyecto tiene como restricción que hay que operar bajo estándares ambientales y ecológicos para no contaminar. Y como criterio tiene que no hay que pasar por alto ninguna regulación, ya que en este caso hay varias. Y hay que operar bajo los límites de la ley. Para decidir en qué etapa de la cadena de valor realizaríamos la intervención, decidimos elaborar una matriz de decisión. En esta pusimos como factores, con sus diferentes pesos, el control de calidad, con el 30%, reducción de desperdicios, 30%, logística de almacenamiento, 20%, y costos, 20%. Y por el otro lado, pusimos las diferentes etapas de la cadena de valor de la carne vacuna. Estas eran criaderos y feedlots, mataderos frigoríficos y luego hipermercados y cruceros. Luego de realizar la matriz de decisión, como se puede ver en pantalla, con los números y los pesos asignados que le dimos relativos, nos dio que la última parte de la cadena, hipermercados y cruceros, era la más adecuada para realizar la intervención. Bueno, entonces, ¿quiénes son los generadores de desperdicios de la etapa anteriormente mencionada? Bueno, hay varios responsables y en primer lugar los responsables de gestión y planificación de viajes, ya que esta gente es la que se ocupa de ver cuánta comida hay que subir al barco dependiendo de la cantidad de días en la cual dura el viaje y dependiendo cuánta gente va. Y si se sube más comida de la que se va a comer, cosa que ha pasado y pasa, esta termina siendo desperdiciada. Aparte también el personal de cocina, que son los responsables de preparar comida y que a veces tienden a preparar comida de más, por ahí tirar platos que no salieron correctamente y usar más alimentos de los que deberían, también terminan desperdiciando un montón. También nos pareció correcto incluir a los pasajeros, ya que terminan siendo generadores de desperdicio de manera indirecta, pero ya que son los que ordenan comida, son la razón por la cual tanta comida se termina subiendo al barco y eso también hace que se desperdicie bastante más. Hablando de dónde se va a aplicar nuestra solución, dónde va a ser ubicada la intervención, nosotros pensamos que para que sea medianamente eficiente y que impacte, se tiene que aplicar en muchos lados. Ahora, la intervención principalmente se realizará en zonas como la capital de Argentina y la zona costera. Esto ya que, por ejemplo, en la capital es el lugar en donde se encuentran los centros de distribución más grandes, lugares de donde las líneas de cruceros compran suministros para sus viajes. Por ejemplo, compañías como Costa Cruceros, que traen cruceros que parten desde Buenos Aires, compran la comida de los centros grandes de la ciudad. Uno de ellos vendría a ser uno de los centros de Carrefour. Además, también se va a expandir la intervención a ciudades costeras de donde salen dichos cruceros. Por ejemplo, Puerto Madryn y Ushuaia, ciudades con muchísimos puertos de donde parten las naves y muchísimo turismo de cruceros, también entran en la zona a tomar en cuenta para nuestra solución. Toca hablar un poquito más de lo que vendrían a ser números, en este caso predicciones del programa, predicciones de cómo va a funcionar nuestra solución a futuro. Ahora, operando bajo nuestro marco de investigación, en donde un crucero promedio contiene 2.000 pasajeros y 500 tripulantes, con viajes que duran 15 días, ahora también, estimando que el total de almas a bordo consumen aproximadamente 187.500 kilos de comida en los 15 días del viaje, y que el 30% de esa comida consumida es carne vacuna, que es el alimento en el cual nos estamos concentrando, eso nos deja con 56.250 kilos de carne consumida por viaje. Ahora, por último, suponiendo que un 30% de esta carne consumida termina siendo desperdiciada por una y por otra manera, y teniendo en cuenta que se estima que nuestra solución va a recortar el desperdicio en un 50% en el primer año, las predicciones quedan de la siguiente manera. Para los primeros 6 meses, aproximadamente 100.000 kilos de carne vacuna van a ser recuperados, con un 25% menos de desperdicio. Al año ese número se va a redoblar, llegando a los 200.000, con un 50% como ya mencionamos. Y a los 2 años ese número va a llegar a los 445.500 kilos de carne recuperada, que es un 50% menos de lo que es el monto principal.
más un 10% de mejoras en el método. Punto 6. Se nos pedía que elaboremos estrategias alternativas para la reducción de la pérdida y el desperdicio de la carne vacuna. La primera estrategia que seleccionamos fue la donación de excedentes a bancos de alimentos. En esta, el público generador serían los super e hipermercados y los cruceros, y los destinatarios serían los bancos de alimentos y organizaciones benéficas. Para esta estrategia, la carne cercana a su fecha de caducidad, pero aún apta para el consumo, sería donada a bancos de alimentos para su distribución entre comunidades necesitadas. Las estrategias de vinculación que seleccionamos fue primero establecer una red de contactos entre los supermercados y la red de cruceros y los bancos de alimentos locales. Segundo, firmar convenios que establezcan los términos de la donación, incluyendo la frecuencia y las condiciones de los alimentos donados, por ejemplo. Y tercero, realizar campañas para informar a los empleados y a los destinatarios sobre la importancia de la donación de alimentos. La logística que seleccionamos fue primero implementar un sistema dentro de las tiendas de clasificación para identificar y separar los productos próximos a vencer. Segundo, coordinar con los bancos de alimentos para recoger los productos en fechas y horarios acordados, así se facilita todo. Y tercero, la distribución, que esto consta en los bancos de alimentos, se encargarán de la distribución a organizaciones benéficas y directamente a las personas necesitadas. Y un ejemplo de acá puede ser una fundación de banco de alimentos, Cáritas, etc. Una estrategia que se nos ocurrió fue la implementación de tecnologías de conservación avanzadas. En estas, el público generador sería la cocina de los cruceros y el público destinatario, los pasajeros del crucero. La idea de esta alternativa sería prolongar la vida útil de la carne vacuna mediante tecnologías avanzadas de conservación y asimismo reduciendo el desperdicio por deterioro. La estrategia de vinculación fueron la primera, la adopción de tecnologías como la refrigeración avanzada, el envasado al vacío y los sistemas de atmósfera controlada. Segundo, una capacitación técnica, que esto constaría en entrenar al personal de cocina en el uso adecuado de estas tecnologías para maximizar su eficacia. Y por último, implementar sistemas de monitoreo para asegurar que las condiciones de almacenamiento sean óptimas en todo momento. Y por último, la logística para su implementación sería primero la instalación de los equipos, segundo la capacitación del personal y el mantenimiento de las máquinas y por último controles de calidad para verificar la frescura y la seguridad de la carne almacenada. La última estrategia seleccionada sería generar programas educativos y de concientización en el crucero. En esta, el público generador sería el staff del crucero y el destinatario, los pasajeros y cocineros del crucero. El uso de esta sería reducir el desperdicio de la carne mediante la concientización de los pasajeros sobre la importancia de tomar porciones adecuadas y evitar el desperdicio. Las estrategias de vinculación seleccionadas fueron primero, realizar campañas de concientización, segundo, proveer material educativos en los comedores y restaurantes del crucero, incluyendo carteles, folletos y videos para que a la gente se le mantenga en la cabeza, y tercero, realizar eventos y talleres donde se informa a los pasajeros sobre prácticas sostenibles. Y por último, su logística para la implementación sería primero el desarrollo de contenido, segundo la distribución del material y por último una evaluación y feedback, que para esta implementaríamos encuestas y sistemas de feedback para evaluar la efectividad de las campañas y hacer ajustes según sea necesario. Para decidir cuál de las estrategias previamente introducidas era la más adecuada, tuvimos que hacer una matriz de decisión. En esta pusimos como 4 factores, todas con el mismo peso,
el impacto en la reducción, el impacto directo en la reducción de desperdicios, costo de implementación, viabilidad logística e impacto social. Luego de realizar la matriz, como es vista en pantalla, nos dio que con un 4,5 puntos la estrategia más adecuada era la primera, o sea, la de donar los excedentes a bancos de alimentos. Justificando los puntos dados sobre la estrategia 1, primero, en el impacto en la reducción de desperdicios le dimos 5 puntos, ya que esta tiene un alto impacto porque permite que grandes cantidades de carne que de otro modo serían desechadas sean utilizadas para alimentar a personas necesitadas. Segundo, en el factor costo de implementación le dimos 4 de 5, ya que no es una estrategia que requiera mucho capital, pero a su vez algo sí para coordinar las logísticas. Pero hay algunas mucho más caras, como la instalación de nuevas tecnologías. Tercero, en la viabilidad logística le pusimos 4 puntos también sobre 5, ya que la logística es factible, pero requiere cierta coordinación, como por ejemplo el arreglo entre los bancos de alimentos y los cruceros. Y finalmente, en el impacto social le dimos 5 puntos porque es muy alto, ya que esta estrategia no solamente reduce el desperdicio, sino que también proporciona comida a las personas que lo necesitan. Y esto puede mejorar la reputación del crucero y crear un sentido de comunidad y responsabilidad social. Nuestro objetivo es donar la carne, por lo que estableceríamos una estrategia para lograrlo. En este caso sería la alternativa número 1, por lo que estableceríamos una red de contacto con los bancos alimenticios para firmar convenios para la condición y forma de entrega de la carne. Para después aplicar la estrategia, por lo que se separará la carne que está próxima a su fecha de vencimiento de la que no. En caso de la que no esté, se realizaría al final de cada día si entra o no en esta clasificación. Después, la carne que sí está apta para consumo se separaría entre las que está apta o no para el consumo. En caso de que esté apta para el consumo, se coordinaría la entrega con los comedores para que se sirva a la mesa y así reducir el desperdicio de carne. Análisis de triple impacto. Vamos a ver la primera, que sería el impacto económico. Estos tendríamos un impacto positivo, ya que reduciríamos los costos operativos al ahorrar en la gestión de residuos. Al donar la carne, los cruceros pueden ahorrar lo que es la eliminación de residuos, ya que dependiendo del tratamiento que se le dé, la carne se tiene que incinerar o verter en una instalación, lo que implica su gasto, ya que tendría que rentarse la instalación o en este caso utilizar el incinerador. Aparte, esto trae beneficios fiscales, ya que los países que consideran las relaciones como las relaciones comerciales benéficas, que pueden ser deducibles de impuestos, lo que reduce la carga fiscal de la empresa. Después, segundo, tenemos el impacto social, que sería el apoyo a necesitados. Este impacto es muy positivo, ya que la carne donada ayudaría aportando nutrientes a la gente necesitada, lo que también mejoraría su desarrollo. También con nuestra campaña de concientización podríamos ayudar a que gente no desperdicie alimento o que decida ayudar a los comedores comunitarios. Después, por último, el impacto ambiental es positivo, ya que reduciríamos los residuos, porque al donarse esa carne no se echan residuos que pueden generar gases tóxicos, como puede ser el metano en la descomposición de la carne, y este gas es uno muy peligroso y se considera de efecto invernadero.